Bueno, hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Estoy en mi casa, estaba pensando en parte de la información, en las cosas que se dicen religiosamente y que por consiguiente se asumen como verdades absolutas. Bueno, hay una parte en la escritura bíblica, que dice que los hijos participaron de carne y sangre. Quiero explicar un poquito al respecto sobre carne y sangre. En el tema anterior yo expliqué y dije que yo soy un ateo, 100% ateo, 300% ateo. Es decir, ateo significa no que yo no crea en Dios, sino que significa que yo no uso la teología. Ateo, sin teología. Por eso se llama ateísmo. Es decir, lo contrario a la forma de pensar teológica. Entonces, cuando yo abordo la escritura, lo hago desde una perspectiva ateísta, sin el uso de los dogmas teológicos. ¿Por qué no utilizo los dogmas? Porque los dogmas que utiliza la teología, que la han hecho hasta de una forma eh, tan, eh, tan académica, para poder enseñar, cuando la información doctrinal no tiene nada que ver con lo académico, tiene que ver con un llamamiento especial. Es decir, tú naciste para entender o naciste para nunca entender. Simple. Pero bien, la teología comete el error a través de dogmas teológicos que son una mentira. Todos los dogmas de la teología son una falacia. Cuando quieres ponerlos para discernir la escritura, que dice Gálatas 3:22 que encierra todo bajo pecado. Si encierra todo bajo pecado y tú llegas con dogmas, lo que tú vas a hacer es caer en el error, caer en el pecado, precisamente porque no llegaste de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de llegar a la información escritural? Es de una forma contextual, no de una forma conceptual. Yo quiero definir muy bien la diferencia entre concepto y contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de carne, carne es una información que no está ahí simplemente por estar. No se dijo sin antes buscar una forma. Fíjate bien, se escribe en sentido figurado, pero tiene un contexto, es decir, una idea que no está reflejando exactamente en su sentido escritural lo que se está tratando de decir. Porque si tú lo buscas conceptualmente, carne es, por ejemplo, esa parte blanda formada por músculos en los seres. Es decir, se refiere a esto, carne. Obviamente, sangre tiene una forma conceptual también de definirse, pero dentro de la escritura no podemos inyectar conceptos para tratar de descifrar la idea, porque yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando se dice perro que ladra no muerde, no está hablando de un perro, está diciendo otra cosa. Esa es la manera en que la escritura muestra una información. Por eso dice que la escritura encierra todo bajo pecado. Es decir, bajo un ejemplo burdo, está diciendo camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Perro que ladra no muerde. El que anda entre la miel algo se le pega. El que con lobos anda, aullar aprende. Esa es la manera, te lo estoy ejemplificando, la manera burda de explicarte cómo se escribe la escritura y por lo cual encierra todo bajo pecado. Porque entonces viene la teología y empieza a hablar de un camarón, de un crustáceo, de un perro, de unos lobos y de una miel. Y nunca te va a explicar la forma correcta de lo que la idea o doctrina está tratando de explicarte. Dice que encierra todo, o sea, hay algo encerrado, pero está bajo pecado. Si tú llegas con teología, simplemente no vas a encontrar esa información jamás. Ahora, fíjate bien qué interesante. Te quiero poner un ejemplo bien interesante. Para mí es muy interesante. Si los hijos participaron de carne y sangre, y carne no es esto, y sangre no es lo que pueda salir del interior, formado por glóbulos, entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a identificar qué es carne y vamos a identificar qué es sangre o espíritu, que son sinónimos. Tienes que entender
que lingüísticamente hay sinónimos. Como en mi país, El Salvador, a un cerdo se le llama chancho, se le llama puerco, cuche, marrano. Bueno, lechón es un cerdo tierno, pero estamos hablando de sinónimos. Fíjate bien, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate que si dice misterio, misterio es algo que no se conoce. Fíjate bien, grande es el misterio de la piedad. La gente le encanta utilizar Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, si Dios fue manifestado en carne y ese es un misterio, es decir, algo que no se conoce, pues dice que tú vas a conocer cosas grandes y ocultas porque era un misterio. Pero mientras tú no lo sepas, entonces tú no conoces las cosas grandes y ocultas. Dice que Dios fue manifestado en carne y ese es un misterio. En carne. Es decir, cuando tú vas a ver el contexto de todas las cartas paulinas, tienes que entender que se guarda un contexto, que se guarda una concordancia lingüística también, cuando se menciona una palabra. Es decir, que el escritor, cuando el escritor es el mismo, no utiliza un término para decir dos cosas diferentes, siempre es lo mismo. Dios fue manifestado en carne. Ahora, fíjate bien, dijo un día Pablo, que los deseos de la carne son contra los del espíritu, y los del espíritu son contra los deseos de la carne, y estos se oponen entre sí. Ahora, si Dios fue manifestado en carne, quiere decir que cuando se habla de carne, se habla de Dios. Ahora, ¿quién es el espíritu? Dice el mismo escritor que el Señor es el espíritu. ¿Quién es el Señor? Y dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y si el Señor es el espíritu, quiere decir que Jesucristo viene a ser el espíritu. Porque el Señor es el espíritu y Jesús es el Señor. Entonces ya tenemos definido de una forma contextual quién es carne, que es Dios. Dios fue manifestado en carne. Y quién es espíritu. Ahora, dice que los deseos de la carne, es decir, de Dios, son contra los deseos del espíritu y estos se oponen entre sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Dios se oponga a Cristo y que Cristo se oponga a Dios? ¿Te enseña eso la teología? No, la teología te enseña cuentos, te enseña chiquilladas. La teología te enseña estupideces, tonterías. Te enseña a hablar del niño Dios, del pesebre, te enseña a hablar de los milagritos, de cómo pedirle al Señor. Eso es teología, pero nunca te enseña nada. Fíjate, te está diciendo que Dios se opone a Cristo y Cristo se opone a Dios. Por eso es que Cristo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ni en forma de Dios ni igual a Dios, y se despojó de él. ¿Por qué se iba a despojar Cristo? Fíjate que despojo es una palabra que dentro del contexto escritural tiene sinónimos, y es apostatar, porque quien apostata es Cristo, y apostata de Dios, se separa de él, porque Dios lo único que hace es, acuérdate lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y ya tú sabes que en Gálatas 3:22 se establece que la escritura encierra todo bajo pecado. Si la escritura encierra todo bajo pecado y es Dios quien inspira la escritura, entonces por eso Cristo se separa de él y toma forma de siervo. El siervo, contextualmente, es Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Ese es el siervo, Moisés. ¿Y para qué sirve Moisés? ¿Es un personaje? No, la teología es la única que anda diciendo esas tonterías. Moisés es una capacidad de Cristo para poder ser fiel a la verdad. Eso dice allá. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Es decir, en la escritura, porque eso es Dios. La escritura, y yo te lo puedo demostrar, tú sabes que yo lo hago, porque siempre lo hago, tengo las evidencias. Entonces hay que entender que carne y sangre no es una humanización.
pensar que carne se refiere a carne y sangre se refiere a líquido rojo es un error craso, y por consiguiente a ti no te ha amanecido Cristo. A ti no te ha llegado la información correcta y tú estás en historias, porque tú dices, Dios fue manifestado en carne, por eso anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros, era un fulano, era un sutano, era aquel que está allá, el hijo de María, el hijo. Eso es mentira. Tienes que entender que Dios fue manifestado en carne y se opone al Espíritu que es Cristo. Se oponen entre sí. Y por eso Cristo tuvo que apostatar de Dios, porque Dios es la parte pecaminosa de la información. Esta es la manera contextual de ver la Escritura. Si yo me meto a tratar de explicarte la Escritura como lo hacen todos esos montón de religiosos que lo hacen teológicamente, pues espera un montón de cuentos, de fábulas, de historias y de episodios supremamente interesantes, pero que no tienen nada que ver con la doctrina del Espíritu, es decir, con la doctrina de Jesucristo. Soy Vinicio, espera un video en este canal del régimen del Espíritu. Chao.